crueldad, los tebanos le obligaron a ser más severo, rebelándose de nuevo. Pero Teimbien esta vez, después de haber aterrorizado toda la ciudad, usó de grandes miramientos. Su venganza se limitó a pedir la muerte de los 13 sediciosos más culpables, 291. Rivalidad de Demetrio y de Piano, 289. Enseguida volvió a la Macedonia, después de la celebración de los Juegos Micos, e hizo la guerra a los Dios como también a los epirotas, para prevenir los tumultos y las revoluciones que hubieran podido estallar en sus estados. Sin embargo, la guerra que emprendió contra Pirro, rey de Epiro, no le fue ventajosa. Este guerrero se concilió. Por su valor, desinterés y simplicidad, la estimación y afecto, le todos los macedonios. Boman a encontrar en el la inicigen del gran Alejandro, mientras que en Demetrio no vejan sino un rey de teatro, que quena ceñir su cabeza con una doble diadema, llevar vestidos de púrpura bordados de oro y mantos de un trabajo magnífico. Le echaban en cara, principalmente su orgullo y su despego asqueroso. Pirro, aprovechándose de estas disposiciones del pueblo y de una enfermedad que atacó peligrosamente a Demetrio, se apoderó de una parte de su reino y se avanzó hasta Edesa. Si Demetrio no hubiese recobrado prontamente la salud y no se hubiera puesto él mismo a la cabeza de sus ejércitos, le aleja arrebatado todos sus estados. Empresa insensata de Demetrio en Asia, 288. Sin embargo, en semejantes circunstancias es cuando Demetrio se apresuró a hacer la paz con Pirro, para emprender enseguida la conquista de todos los antiguos dominios de su padre. Con este designio reunió un ejército de 98.000 hombres de infantería y 11.000 seba. 72. ALMACEN de la juventud. 110. Hizo construir en el Pireo, Corintio, Chalcis y Pella, una escuadra de 500 buques, y amenazó al Asia con una formidable invasión. Seleuco, Ptolomeo y Lisímaco se unieron contra él, y obligaron al mismo tiempo a Pirro a entrar en Macedonia, de suerte que se vide envuelto como de improviso por una guerra terrible. Ptolomeo fue a Grecia con su flota. Hizo que esta Nailon se rebelase. Lisimaeo penetró en la Macedonia por la Tracia, y Pirro por el Epiro. Para colmo de desgracia, los macedonios abandonaron a Demetrio para pasar al campo de Pirro, y le obligaron a salir de su reino, después de haberle gobernado por espacio de 7 años, 287. Reveses de Demetrio. Y se muerte, 287 a 284. Este príncipe, que en otro tiempo soñaba la conquista del Asia, se retiró solo y sin recursos a Casandro. Su mujer Fila no pudo resistir al disgusto de verle a un fugitivo y degraellado, y se mató cobardemente. Por su parte, reunió los restos de su naufragio, se retiró a Grecia, devolvió a los tebanos su antigua libertad, y fue a unirse en el Peloponeso con su hijo Antígono de Gon y Gonatas. Como Atenas le cerró sus puertas, dio la vela para el Asia, y trató de quitar a Seletco la Caria y la Cilicia. Pero después de algunos pequeños sucesos, lió una gran batalla a Seleuco en Siria, cerca del monte Amanus, en la que fue derrotado completamente. Habiendo ido en poder de su vencedor, este le trató al principio muy honrosamente. Después le relegó al Chersoneso de Siria, donde le encerró por el resto de sus días bajo un guarda severo. DESTRUCCION de Reino de Tracia, 282. Después de la derrota de Demetrio en Siria, Lisímaco, rey de Tracia. Historia antigua. 173. Que nada tenía que temer de aquel ilustre rival, marchó al momento contra Pirro que residía entonces en Edesa, y le obligó a cederle todas las provincias que la había conquistado en Macedonia, 286. Esta transacción le hizo dueño de la Tracia, del Asia Menor y de la Macedonia. Conservó durante 4 años este magnífico reino, 286 a 282. Intereses de familia le comprometieron después en una guerra contra Seleuco. Este se puso 11 la cabeza de un hermoso ejército, entró en el Asia Menor, se hizo dueño de los tesoros de Lisímaco tomando la ciudad de Sardas, y vino a ofrecerle la batalla en Siropedion en Frigia. Venció, y Lisímaco quedó muerto en el campo de batalla.
Después de su victoria, orgulloso de ver que de todos los generales de Alejandro el que daba el último en la escena, se llamó con este motivo el vencedor de los vencedores. Más solo, sobrevivió un ario a este triunfo. Ptolomeo Serauno le asesiné cerca de Lisimaquia, y reunió bajo su cetro la Macedonia y la Tracia. El Asia Menor, desde esta época, formó un imperio aparte bajo la dominación de los Seleucides. Este nuevo reino, fundado sobre la sangre y la injusticia, no debe tener sino una existencia efímera. La providencia, dice Rowling, no quiso que los crímenes del bárbaro Serauno permaneciesen mucho tiempo impunes. Por eso hizo venir de los países del norte las hordas feroces de los galos, para vengarse de él y destruir su reino. Por esta razón el gran imperio de Alejandro se encuentra en adelante reducido a tres principales reinos: la Macedonia, la Siria y el Egipto. Invasión de los galos, 280. La Macedonia se creía ya tranquila, cuando Breno, que invadió la Grecia, se replegó de repente sobre ella con 15.000 caballos y 150.000 infantes. Uno pequeño ejército de Sostenes fue destruido por 174. ALMACEN de la juventud. Esta masa inmensa de bárbaros, y él mismo fue víctima de su valor. Todo el país fue devastado, y los vencedores, después de haber saciado su furor, atravesaron las Termópilas, pasaron a la Fócida, y vinieron a atacar el templo de Delfos. Pero estos soldados indisciplinados se dispersaron por los campos para emborracharse, y los griegos se aprovecharon de su desorden y borrachera y les abrumaron con una infinidad de saetas. Se dice que toda la naturaleza pareció aún entonces defender la causa de los dioses. Habiéndose levantado una horrorosa tempestad, la lluvia, la nieve y el frío vinieron a ser aún más mortíferos que las armas de los enemigos. Bremagrado, desesperado, se mató a sí mismo de una pufialada. Todos los pueblos persiguieron a los fugitivos como una presa. Sin embargo, consiguieron todavía reunirse y formar un destacamento capaz de inquietar al hijo de Demetrio, Antígono de Goni, que después de la muerte de Sostenes habla tomado posesión del trono de Macedonia. Este príncipe empleó contra ellos los medios que tan buen éxito tuvieron. Para los habitantes de Delfos, fingió abandonarlos su campo en el que había dejado provisiones y víveres en abundancia, y se refugió a sus naves. Luego que se hartaron de vino y alimento, se precipitó sobre ellos y los derrotó, sin que les fuese posible defenderse. Esta victoria inauguró gloriosamente su reinado, y le aseguró el trono de Macedonia como también a sus descendientes. Luchas de Antigono de Goni y Pirro, 274. 273. No obstante, Pirro no tardó en inquietarle en sus estados. Este guerrero violento y fogoso, habiendo visto desvanecerse todas sus esperanzas en Cilicia y en Italia, buscó una nueva guerra, tan pronto como volvió a entrar en el Epiro, para procurarse lo que era necesario para la Historia antigua. 175. Nutención de su ejército. Se echó sobre la Macedonia, sin otro objeto que el de hacer en ella un gran botín. Pero la fácil conquista de muchas ciudades, y la defección de 2.000 macedonios que pasaron bajo sus estandartes, le inspiraron mayores esperanzas, resolvió destronar a Antígono, y lo logró. Toda la falange se entregó en sus manos, y le bastó la reputación militar que había adquirido en todas sus expediciones para fascinar todas las miradas. Muerte de Pirro, 27. Sin ocuparse de asegurar su conquista, marchó al punto contra la Cedemonia, según la invitación que al efecto recibid de Cleonimo el espartano, quien tenía que vengarse del rey Arco por una injuria personal. Al P2 Nerse en marcha, protestaba no tener otra mira que la de poner en libertad a las ciudades del Peloponeso que Antígono tenía avasallados. Hacía el mayor elogio de Licurgo, y manifestaba un profundo respeto a sus instituciones. Pero cuando llegó al territorio de Esparta, lo saqueó y declaró abiertamente la guerra a la ciudad. Si la hubiese atacado al momento, como Cleonimo se le aconsejaba, probablemente se hubiera apoderado de ella. Sus tardanzas dieron a los espartanos tiempo para fortificarse, y después de muchos asaltos inútiles, se vid obligado a retirarse.
Una sedición que se levantó en este momento en Argos le llamó bajo los muros de esta ciudad para sitiarla. Allí le esperaba la muerte. Habiendo penetrado en el interior de esta plaza, fue herido gravemente en la cabeza por una piedra que le tiró una vieja desde lo alto de su casa. 272. Negocios de Macedonia. Muerte de Antigono de Goni. Reinado de Demetrio, su hijo. 243 a 233. Antígono de Goni, testigo de todos los triunfos de Arato, Alda Estre. 176. ALMACEN de la juventud. Heado su alianza con los fieles etolios y todos los tiranos del Peloponeso, jurando exterminar la Liga Aquea. Pero la muerte vino a relevarle de su juramento. 243. Sucedióle su lujo Demetrio II. Este nuevo rey fue el llamado Epiro por la reina, Limpia, hija del célebre Pirro, que gobernaba este reino en nombre de sus hijos, Pirro y Ptolomeo. Le ofreció la mano de su hija Pthia, con la sola condición que impediría a los etolios usurpasen a los de Epiro la parte de la Acarnania que Alejandro, su esposo, habla conquistado. Demetrio II, seducido por esta promesa, se declaró contra los aliados de su padre, y se preparó a hacerles la guerra. Por su parte los acarnanios, que no tenían mucha tilde fianza en los débiles socorros de los de Epiro, ni en la protección de los macedonios, se dirigieron a los romanos. Es la primera vez que se ve aparecer en los negocios de la Grecia el nombre de estos terribles conquistadores. Este negocio no tuvo consecuencias. Sin embargo, la política de Demetrio II cambió las relaciones de los principales estados helénicos. Arato se unió a los etolios, sus antiguos enemigos, y los opuso, como una barrera, a las invasiones de la Macedonia. Reforma en Esparta en tiempo de Aras, 239 a 235. Esparta estaba en aquel tiempo en vía de reforma. Agis, que fue proclamado rey de ella el año 244, formó el proyecto de hacer revivir en su patria todas las virtudes producidas por las instituciones de Licurgo. 239. Desde el día en que Lisandro introdujo en la cedemonia el oro y la plata que había encontrado en Atenas, esta república, en otro tiempo tan valiente y orgullosa, principió a enervarse. El more Epitadeo concluyó de perderlo todo atacando el principio de la igualdad de los bienes, por un decreto que permite a todo ciudadano legar su Historia antigua. 177. Refleja a quien quisiere. No. Siendo ya las tierras inherentes a las familias, las riquezas se centralizaron rápidamente en las manos de algunos ciudadanos, el pueblo vino a ser excesivamente pobre, y las artes honradas fueron reemplazadas por profesiones mercenarias. Agis, persuadido que no podía hacer nada más útil ni más glorioso que restablecer las instituciones de Licurgo, comunicó sus proyectos a los jóvenes y les inflamó con su ardor. Después ganó a Lisandro, Mandroelidas y a Gesilas, que eran los ciudadanos más poderosos de la Cedemonia, e hizo aprobar su designio por su madre, que gozaba de una gran autoridad en la ciudad, y que podía influir mucho en los negocios. Leonidas, que participaba con Agis de la dignidad real, sostenía el partido de los ricos. Pero el temor del pueblo le impedía pronunciarse abiertamente. A pesar de sus manejos secretos, Agis consiguió presentar al Senado un decreto cuyos principales artículos tenían por objeto la abolición de las deudas y la partición de las tierras. Leonidas le combatió, y se atrajo la enemistad del pueblo, que dominado por la elocuencia seductora de Lisandro, uno de los celosos partidarios de Agis, le depuso de la dignidad real, y eligió en su lugar a su yerno Cleombroto. La empresa de Agis marchaba así hacia su ejecución, sin resistencia y sin obstáculo, cuando Agesilas indignó al pueblo por sus injusticias. Este, hombre pérfido, que poseía grandes tierras y estaba cargado de deudas, persuadió al rey Agis que aboliese por de pronto las deudas, bajo pretexto que sería después muy fácil proceder a la división de las tierras. Pero cuando salió libre de sus acreedores, se negó a poner en común sus propiedades. Esta perfidia odiosa y que pedía venganza revolucionó a todos. Los ricos se aprovecharon de este momento de tumulto y de desorden para atacar al mismo Agis y de
178. ADUCEN de la Juventud. Truir su reforma. Llamaron del destierro a Leonidas, le colocaron de nuevo en el trono y le devolvieron el poder soberano. Este, enternecido por los ruegos de su hija, perdonó a su yerno Cleombroto su defección. Pero hizo arrestar a Agis, y después de hacer que se le formase causa le condenó a muerte. Leonidas, CLEOMENO, 235 a 225. Leonidas cometía, crueldad de entregar al mismo tiempo al verdugo la abuela de Agis, Archidamia, y su madre Agesistrata, dos mujeres ilustres que habían envejecido en medio de la veneración y de la estima pública. Después obligó a su joven hijo Cleomeno a casarse con Agiatis, viuda de su infortunado rival. Todos los espartanos estaban indignados de tantas maldades, y el temor que les inspiraba el tirano no era bastante fuerte para que dejasen de exclamar que desde el establecimiento de los dorios en el Peloponeso nunca se habían cometido crímenes tan atroces. Sin embargo, la alianza de Cleomeno con la viuda de Agis fue dichosa. Esta animosa mujer se hizo dueña de su corazón, y le inspiró el deseo de ejecutar los proyectos de Agis. Cleomeno tenía ambición, grandeza de alma, y un ardor impetuoso que le arrastraba con ardor y pasión hacia todo lo que le parecía grande y honrado. Veía con dolor a todos los espartanos sumergidos en la corrupción y el pueblo víctima de la miseria más espantosa. Pero como la disposición general de los espíritus le parecía opuesta a los cambios que meditaba, resolvió el crearse un apoyo en la fuerza armada, y esto le hizo declarar la guerra a los aqueos. Victoria de Antigono sobre los espartanos. 222. Arato estaba desesperado cuando apareció Antígono con su ejército. Cleomeno había tomado el par. Historia antigua. 179. Tido de cerrar por medio de zanjas y murallas el paso de los montes Onios, y cansar a los macedonios con escaramuzas, sin aventurar una gran batalla, este era el plan de campaña más prudente, y puso durante algún tiempo a Antígono en el mayor embarazo. No obstante, después de muchos la victoria se unió a sus banderas. De combates parciales, Corinto, Argos, Tegea, Orchomena y Mantinea fueron tomadas a los espartanos. Cleomeno envió su familia en rehenes a Ptolomeo, rey de Egipto, con la esperanza de obtener socorros de él. Aunque nada recibid, restableció no obstante su fortuna con la toma de Megalópolis, e insultó a Antígono en Argos. Entonces, careciendo de dinero, se vio en el caso de empeñar un combate general en Telasia, con un ejército de 20.000 hombres, contra los macedonios que contaban 30.000. En esta peligrosa situación desplegó talentos admirables, y todos sus soldados se condujeron como héroes. Pero la superioridad de la armadura de los enemigos y acaso también la traición, entregaron todo su ejército a Antígono. Cleomeno huyó, y dejó Esparta a discreción del vencedor. Antígono trató a esta ciudad célebre con todos los miramientos debidos a su gloria pasada. Manifestó la mayor dulzura para con sus habitantes. Conservó las leyes y el gobierno de Licurgo, y ofreció en ellas sacrificios a los dioses. Muerte de Cleomeno. El infortunado Cleomeno tuvo valor bastante para soportar la adversidad e ir a buscar un refugio cerca de Ptolomeo en Egipto. Sus talentos y virtudes le merecieron la estimación y confianza de Evergeto y, pero habiendo muerto este príncipe, los cortesanos de Ptolomeo Filopator se le representarse como un huésped peligroso. Este rey disoluto, que no amaba la virtud, ni los hombres virtuosos, resolvió su 180. ALMACEN de la juventud. Pérdida. Cuando Cleomeno lo supo, determinó a todos sus compañeros a unirse con él y a vender cara su vida. Tramó una conspiración contra Filopator, y hubiera libertado a Alejandría de la dominación de este tirano, si hubiese habido en esta ciudad ciudadanos deseosos de su libertad. Esta tentativa solo sirvió para procurarles a todos una muerte gloriosa. Ptolomeo mandó crucificar a Cleomeno, y degollar cerca de su suplicio a sus hijos, su madre y todas las mujeres de Esparta que habían participado de su destierro. Esta heroína se resignaron con su desgraciada suerte sin proferir una sola queja. Muerte de Antigono, 221.
El vencedor de Cleomeno tampoco sobrevivió largo tiempo a su ruidosa victoria. Llamado a Macedonia para rechazar a los lirios que la devastaban, sucumbió a una tisis general y a una entera disolución de la sangre, después de haber repelido a estos bárbaros. Dejó su trono a Filipo III, hijo de Demetrio II, que no tenía más que 16 años, y le lió por ministros a Leoncio, Megaleas, Alejandro y Taurion y por tutor a Pelas. Primera guerra de Filipo III contra los romanos. @ig. Filipo III principió la guerra en circunstancias muy favorables. Los romanos acababan de ser vencidos en la batalla de Cartas por Aníbal, y este solo tenía necesidad de un débil socorro para destruir su imperio. A pesar de tales ventajas, el rey de Macedonia lo perdió todo por su imprudente seguridad. Habiéndose embarcado se apoderó de Orique sobre las costas del Epiro, sitió la ciudad de Apolonia, y dejó tiempo a los romanos para armar contra él una flota de 120 galeras. En presencia de unas fuerzas tan imponentes, no tomó ninguna de las precauciones que la prudencia aconsejaba. Fue. Historia Antig hija. Sorprendido por el cónsul Valerio, que encerró su hilota en el río de Laus, y le obligó a quemar sus navíos y huir a Macedonia. Muerte de Arato. 2. 14. Como la ruina de su hilota le imposibilitó de unirse con Aníbal, hubiera debido granjearse el afecto de la Grecia entera, unir a Etolios con los aqueos, hacerse declarar su jefe, y resistir hacia cualquiera que quisiese avasallar estos países. En lugar de hacerlo así llegó a ser cruel, furioso y sanguinario, y se hizo odioso a sus aliados por todos sus crímenes. Deshonró al joven Acato, trató a todas las ciudades, Peloponeso con arrogancia y dureza, se alejó abiertamente del mismo Acato, y encargó después a uno de sus oficiales llamado Taurion, que le diese muerte secretamente. Este lit. Uno de esos venenos que no son percnetos ni violentos, y conducen insensiblemente a una tisis mortal. Arato se apercibió de ello, y se contentó con decir a uno de sus amigos que le veía con admiración escupir sangre. Mi querido Seuno Alon, lié aquí el fruto de la amistad de los reyes. La barbarie de Lipo persiguió a Arato hasta en sus descendientes. Hizo dar a su hijo un veneno que le hizo perder el juicio, y entregarse a los más vergonzosos desórdenes. Pintare Grado, después de haber referido todas estas maldades, nos representa las desgracias que van a caer sobre Lipo y su familia, como el castigo de todas sus inhumanas e impías acciones. Gloria de Filopemeno, 211 a 201. Sin embargo, su perversidad no le hizo perder al instante la alianza con los aqueos. Los tesalios, los de Epiro, los focidios y beocios le fueron siempre fieles. Durante muchos años hizo la guerra con éxitos diversos a los etolios, eleos y Espar. ALMACEN de la juventud. Tanos, que estaban sostenidos por los romanos, y permaneció también unido a Filoperneno, que fue elegido pretor por los aqueos después de la muerte de Arato. Este joven guerrero, muy superior a Arato en el campo de batalla, y había adquirido en Celasia, a presencia de Antígono, la reputación de gran capitán. Cuando los aqueos le eligieron para jefe suyo, cambió la ordenanza de batalla y las armas, inventó una nueva táctica, y les inspiró el genio militar. Después los condujo contra el tirano de Esparta, el cruel Machanidas, le venció en Mantinca, le mató con su propia mano, y excitó de tal modo la admiración de sus tropas por su valentía, que los aqueos le erigieron una estatua de bronce en Delfos para eternizar la memoria de su valor. 906. El año siguiente fue elegido por segunda vez general de la Liga, y fue acogido en los Juegos Nemeos por los aplausos de toda la Grecia. Batalla de Cin0 a Falo, 197. Flaminio obtuvo del Senado la prorrogación de sus poderes, marchó hacia la Tesalia, y llevó la guerra adelante y con vigor. Encontró el ejército de Filipo cerca de Cinocéfalo, y empeñó una acción general. En el primer momento el ejército romano se conmovió y retrocedió ante el enemigo. Pero la desigualdad del terreno dio la victoria a la legión romana contra la falange
8.000 macedonios quedaron en el campo de batalla, y 5.000 fueron hechos prisioneros. Esta victoria dio a los romanos el imperio de la Macedonia y de la Grecia. Flaminio ordenó que Filipo destruyese su flota, que pagase a los romanos 1.000 talentos en 10 años, que renunciase a todas sus posesiones en la Grecia, que no conservase más de 500 soldados sobre las armas, y que entregase en rehenes a su hijo Demetrio. Historia antigua. Reducción de la Macedonia a provincia romana, 148. Según el sistema que Roma adopté entonces, la Macedonia conquistada no quedó reducida todavía a provincia. Por de pronto se limitaron a ponerla fuera de estado de defensa. Se hizo de ella una especie de república, dividiéndola en 4 distritos que debían pagar a los romanos la mitad del tributo que hasta entonces habían pagado a sus reyes. Pero más tarde un impostor llamado Andrisco, que se vanagloriaba de ser hijo de Perseo, promovió una revolución, y enviaron collar a Elamételo, quien redujo el país a provincia romana, 148. Reducción de la Grecia a provincia romana, 146. En cuanto a la Grecia, después de la muerte de Filopemeno, no hubo más que cobardes, los cuales, a ejemplo de Calicrato, no pensaron más que en entregar su patria a los romanos. Sin embargo, estos nada emprendieron contra esta nación antes de la ruina de Macedonia y de Perseo. Pero desde aquel momento el Senado se ocupó constantemente en agotar las fuerzas de todas las ciudades por medio de medidas violentas. En el Epiro destruyó en un solo día 70 ciudades, y redujo 150.000 hombres a la esclavitud. Igualmente arruiné del todo muchas ciudades de la Tesalia. Permitió y favoreció el asesinato del Senado Etolio. Arrancó a su patria, a sus familias y a sus bienes los principales ciudadanos de la Etolia, de la Acarnania, de la Beocia, de la Acaya, en número de 1.000, y les envió a Italia para sufrir un juicio. La acusación decía que habían sido, ya abiertamente, ya de corazón, partidarios de Perseo. Hasta entonces los primeros cargos de las diversas repúblicas habían sido desempeñados tan pronto por sus partidarios como por patriotas. Después de la derrota de Perseo, sus agentes quedaron dueños absolutos de toda la ADMI. 1S4. ALMACEN de la Juventud. Administración, sometieron sus países respectivos a las medidas propias para establecer en el presente la obediencia pasiva a las órdenes de Roma, y preparar para el porvenir la reducción de la Grecia a provincia romana. Para llegar a este resultado, que era el único objeto de todas sus medidas, trastornaron la Liga Aquea por las intrigas de sus comisarios, y separaron de ella insensiblemente a los principales pueblos de Huías y Cristolao, que en otro tiempo habían sido desterrados de su patria, fueron los únicos hombres de valor que se mostraron sensibles a la voz de la libertad y del patriotismo. Cristolao perdió la vida en la primera batalla que dio contra Mételo. Diflus, que tomó el mando después de él, armó a todos los ciudadanos, alistó bajo sus banderas los esclavos, y cuando supo que Roma enviaba el cónsul Momio para reemplazar a Mételo, cual un nuevo Leonidas fut a guardar el paso de las Termópilas con 614 soldados. Habiendo sido vencido, no tuvo fuerzas para soportar su desgracia. Tomó veneno, lo dio también a su familia. Y pareció con ella. Momio vino a atacar los restos de la Liga Aquea en Leucopetra cerca de Corinto, y los hizo huir. Después entró en Corinto, la destruyó, y proclamó sobre los restos humeantes de esta desgraciada ciudad, la reducción de la Grecia a provincia romana, 146. Egipto. Resumen del reinado de PTOL 031E0 y Sotero antes de 323 a 301. Ptolomeo I, llamado Sotero, fue el fundador de la dinastía de los Lágidos. Se dio este nombre a su dinastía, porque su padre se llamaba Lago. Era uno de los generales más estimados y queridos. La batalla de Ipsus. IISTORIA Antigua. 85. Del ejército de Alejandro. Cuando murió este conquistador, Ptolomeo no se dejó arrastrar a los desvarios insensatos de dominación universal que extraviaron a Perdicas y Antígono. Comprendió toda la importancia del Egipto cuyo gobierno le había sido confiado,
limité sus deseos a este país, y solo trató de asegurar en él su dominación. Sin embargo, hizo algunas conquistas. La Cirenaica, después de haber echado a sus reyes y rechazado a los persas, se gobernaba a sí propia en medio del fausto y de la opulencia. Graves disensiones que se elevaron enseguida en su seno entre los pobres y los ricos, hicieron sentir a todos la necesidad de una constitución. Platón, a quien rogaron la hiciese, no aceptó esta demanda, porque encontraba a los cireneos demasiado ricos e indóciles. La discordia continuó, y Ptolomeo se aprovechó de ella para conquistar el país, 321. Colocó en él como gobernador a su yerno Magas, quien le administré por espacio de medio siglo. Como para la manutención de su flota tenía necesidad de los recursos que le ofrecían la Coelesiria y la Palestina por sus maderas de construcción, deseé mucho poseer la primera de estas dos provincias. Su general Nicanor, después de la derrota de Pérdicas, se apoderé de ellas y puso guarniciones en todas las ciudades, 320. 6 años más tarde, Antígono se las quitó, 314, y no las volvió a tomar en tiempo de Demetrio Poliocreto sino después de la gran victoria que obtuvo contra él cerca de Gaza, 312. A pesar de este brillante triunfo, la paz general que se firmó al año siguiente, 311, entre Antígono y todos los demás generales, volvió a despojarle de ellas. Pero en 303, los volvió a tomar por última vez, y se le confirmé su posesión por la batalla de Ipsus, 301. 12. 156. ALNIACEN de la Juventud. PTOLONE 02 FILADELF 0, 185 a 247. El sucesor de Ptolomeo Sotero tuvo el mismo carácter e inclinaciones que su padre. Su reinado fue muy tranquilo, y se ocupó exclusivamente en favorecer las letras y el comercio. Ptolomeo I abdicó en su favor 2 años antes de su muerte, diciendo que era más glorioso ser padre de un rey que reinar él mismo. Esta ceremonia se hizo con la mayor pompa. El pueblo manifestó su afecto al príncipe que había depuesto la corona, uniendo su imagen y su nombre a los de Alejandro, y erigiéndole templos y altares, como si hubiera querido preludiar su apoteosis. Desgraciadamente a estas fiestas espléndidas siguieron unos crímenes atroces. Como la sucesión a la corona por derecho de primogenitura no estaba reconocida como ley del reino, todos los reyes de Egipto elevados al trono paseo, el capricho de la suerte, solo supieron asegurarse en el asesinando a los príncipes que les hacían sombra. Toloineo Filadelfo dio en este sentido un funesto ejemplo a sus sucesores. Después de perseguir con su odio a su hermano Serauno hasta hacerle caer bajo el puñal de los galos en Macedonia, se encarnizó no menos cruelmente en la pérdida de todos sus hermanos. Acusó al más joven, Argeno, de conspiración, y ordenó su muerte. Bajo el pretexto que Maleagro había excitado una insurrección en la isla de Chipre, le hizo sufrir la misma pena. Estos horrorosos atentados le han merecido el irónico sobrenombre de Filadelfo. Reinado de Ptolomeo II EVERGETO. Sus conquistas en 242 a 29. 2. El hijo mayor de Ptolomeo Filadelfo y de su primera esposa Arsinoe, hija de Lisímaco, le sucedió bajo el nombre de Ptolomeo XIII Vergeto. No se contentó con vivir como su padre en medio de las delicias de la paz, cultivando el comercio y protegiendo las Asia. 162 LNE, 2. DERENICE ofreciendo. VNCS su CABELL era. Historia antigua. 187. Ciencias. Nacido con un genio inquieto y guerrero, se arrojó de improviso como un torrente sobre el Asia, y recordó los brillantes hechos de armas de Sestistris. A la verdad, grandes venganzas le llamaban a estas comarcas. Su hermana Berenice, había sido repudiada y condenada a muerte por Seleuco II, rey de Siria. Para vengarla, invadid todo su reino hasta el Éufrates, y se apoderó de una gran parte del Asia Menor EHL. Aunque estableció gobernadores en la Babilonia y en la Cilicia, su expedición fue más bien una carrera devastadora a través de estas grandes provincias que una verdadera conquista.
De ellas trajo un botín inmenso, y lo que halagó mucho más el orgullo y la superstición de los egipcios, fueron muchos miles de estatuas que habían sido robadas en otro tiempo por Darío y por Cambises. Con motivo de este acontecimiento sus súbditos le dieron el glorioso sobrenombre de bienhechor, Eberge, o Vicios INFAMES, Ptolomeo, IVFILOPATOR, 222 a 205. Ptolomeo IV recibió el apodo de Filopator, porque atentó, dice Justino, contra la vida de su padre. Lo que hay de cierto, es que hizo morir a su madre Berenice y a su hermano Magas, cuya popularidad temía. Hemos referido sus crueldades para con Cleomeno y los demás espartanos que acompañaron a este desgraciado príncipe en su destierro. También se le dio el nombre de Trifón por alusión a sus excesos y a su vida afeminada, así como también el de Galo, porque tenía la locura de pasearse por las calles con una corona de hiedras sobre la cabeza, como los galli o sacerdotes de Cibeles. 1. Dices grado que esta princesa tenía la más hermosa cabellera que se conocía entre las mujeres de Egipto. Y amaba tanto Cinco su esposo que cuando su expedición a la Siria, se la consagró Cinco los dioses, cortándosela y depositándola en el altar de Venus. 42. 188. ALMACEN de la juventud. Reinado de Ptolomeo y Epifanio. Su. Mula, 205.476. Ptolomeo V. Epifanio no tenía más que 5 años y medio cuando fue llamado a reinar. Agatocles y su hermana Agatoclea quisieron conservar el poder soberano y apoderarse de la regencia. Agatoclea se presenta al pueblo con el joven príncipe en los brazos, pero indignada la multitud la hizo víctima de su impudencia. El pueblo le arrancó de entre las manos el rey niño, y le asesinó al punto con su hermano. Desgraciadamente no echaron abajo unos tiranos sino para elevar otros. En el puesto de Agatocles y Agatoclea se vio aparecer al joven Sosibo y Tlepolemo, que se deshonraron con infamias semejantes. Antíoco el Grande, rey de Siria, y Filipo, rey de Macedonia, sabiendo todos estos desórdenes, se pusieron de acuerdo para tratar de conquistar el Egipto y la partido, de sus provincias. Los triunfos de Antíoco fueron muy rápidos en Quelesiria y Palestina. Los cobardes ministros de Epifanio, incapaces de defenderse contra sus enemigos, volvieron la vista a Roma, y confirieron al Senado la tutela del gran rey. Los romanos, cuya política invasora les inclinaba a mezclarse en los negocios de todos los reinos que ambicionaban para apoderarse de ellos, asigne el momento les pareciese favorable, enviaron a la corte del rey Egipto a Emilio Lépido, 203, quien arregló los intereses de Epifanio y confió su administración a un hombre de talento y energía, al acarnanio Aristomeno. Este nuevo ministro restableció la fortuna del rey de Egipto, y las guerras de los romanos con Anfoco obligaron a este último a firmar la paz con los egipcios, 198. Se comprometió a devolverles los países que había conquistado en Siria, y a darlos en dote a su hija Cleopatra que casó con el joven Epifanio. Pero el matrimonio se cumplió, y la promesa no fue ejecutada. Historia antigua, I-89. Mayoria de Epifanio, 196 a 181. Los crímenes del rey y los abusos que reinaban en la corte ocasionaron una infinidad de revoluciones. El joven rey las ahogó en sangre. Se pensó que declarándole mayor, se mejorar la y estado interior del Egipto, y se hizo la ceremonia de su coronación con mucha magnificencia el día en que se delia celebrar el 9º aniversario de su reinado. Mas las esperanzas que se habían concebido estuvieron muy lejos de realizarse. Este príncipe, que no podía soportar a su lado consejeros, ni censores, envió al suplicio a Aristomeno, cuya virtud austera condenaba sus desórdenes. Libre de todo freno, se encenagó enseguida en los más repugnantes excesos. Sus crueldades cansaron la paciencia de los egipcios, y hubiera sido víctima de una revolución sin la actividad y prudencia de Polícrata, su ministro y general. Pero no escapó de este peligro sino para principiar de nuevo el curso de sus orgias, y murió, pasado de corrupción a los 29 años, 181, reinó cerca de 24.
Reinado de Ptolome 0 BFILORETOR, 181 a 145. Ptolomeo V solo tenía 5 años cuando murió su padre. Su minoría fue muy dichosa y tranquila, gracias a los cuidados de su madre, Cleopatra, que defendió su reino contra los ataques de Seleuco IV, rey de Siria _, 173. Pero los ministros que la reemplazaron fueron menos hábiles. Empeñaron una guerra contra Antíoco Epifanio, cuyas consecuencias fueron muy funestas al Egipto. Este rey de Siria venció al ejército egipcio cerca de Pelusa, 171. Tomó a Chipre por traición, y se adelantó hasta Alejandría. Sus triunfos excitaron una revolución en esta ciudad, y Filometor fue echado de ella. 46 rebeldes eligieron en su lugar a Ptolomeo V, su hermano más joven ya. 190. ALMACEN de la juventud. Mado Ptolomeo VII, y por apodo Fisco Noevergeto II. Filometor huyó, y cayó en manos de Antíoco. Con la esperanza de que dando la libertad a su real cautivo los dos hermanos se harían la guerra, le despidió, prometiendo aprovecharse de las disensiones intestinas que iba a excitar. Mas estos dos príncipes, en lugar de atacarse mutuamente, se unieron, e imploraron el socorro de los romanos. El Senado les envió Popilio Lenas, quien ordenó imperiosamente al rey de Siria que respetase las tierras de los aliados de los romanos. Dividió también con igual autoridad las provincias del Egipto entre los dos hermanos. Filometor obtuvo el Egipto y la isla de Chipre, y Fisco Cirene y la Libia. Este se trasladó a Roma, y tuvo la habilidad de hacer que le concediesen la isla de Chipre a pesar de que no tenía derecho alguno. Filometor reclamó contra esta injusticia, y trató de apoderarse de ella a mano armada. Triunfó de su hermano, y tuvo la generosidad de dejar 4 RLE sus provincias y prometerle su hija para esposa. Los negocios de Siria le ocuparon en el último período de su reinado. Sostuvo a Alejandro Balas contra Demetrio, y aún Lediti su hija Cleopatra. Sin embargo pasó después al partido del joven Demetrio, a quien hizo se casara con la misma Cleopatra, que robó a Balas y le colocó en el trono. Pero fue herido mortalmente en la batalla que destronó al usurpador. Fue uno de los mejores príncipes de la raza de los Ptolomeos, al menos en comparación de su hermano. Reinado de Ptolome 07 FISCONOEVERGETO2, 145 a 117. El reinado de Ptolomeo Filometor nos ha mostrado los progresos de la dominación romana, que es lo que caracteriza principalmente este segundo período de decadencia de la dinastía de los Lágidas. D. Historia antigua, 191. Pues de los brillantes reinados de los 3 primeros Ptolemeos, la nación ha visto que su brillo y grandeza se ha borrado rápidamente bajo los detestables reinados de los Filopator y Epifanios. A lo menos el país no había cesado de pertenecerse a sí propio. Pero Ptolomeo V, habiendo sido colocado por sus ministros bajo la tutela de Roma, el Senado intervino desde entonces en todos los negocios importantes, y los reyes solamente conservaron una autoridad muy restricta. Por lo demás, sus enormes vicios fueron los que apresuraron más que nada la ruina de su reino. Cleopatra y Ptolomeo Sotero II. 117.407. Cleopatra nunca amó a Latiro o Sotero II, su hijo mayor. La corona le pertenecía de derecho, mas ella hubiera querido colocarla sobre la cabeza de Alejandro, que le parecía más obediente y dócil. Esta injusticia incomodó a los egipcios, que reclamaron en favor de Sotero, y obligaron a su madre a que compartiese el trono con 11. Y consintió en ello, con la condición de que repudiaría a su hermana mayor Cleopatra, para casarse con Selena, su hermana segunda, a quien no amaba. Sin embargo, Sotero hizo este sacrificio. Pero su bárbara madre, irritada porque había tomado parte en los negocios de Siria en favor de Antíoco Sisiceno, a quien aborrecía, conspiró contra él y le obligó a escaparse. 107. Berenice, Ptolome 0 y Alejandro II. 81. Sotero II. No había dejado más que una hija legítima, Berenice, y 2 hijos bastardos, Ptolomeo de Chipre y Ptolomeo Auletes.
Berenice subió al trono y reinó sola 6 meses, poco más 6 menos. El hijo de Alejandro I, que se retiró a la isla de Kos, quiso recordar sus pretendidos dere. ALMACEN de la juventud. Dios, y se pensó en precaver una guerra civil unit 2N dole con la misma Berenice. Este príncipe bárbaro tuvo la crueldad de hacer morir a su esposa 17 días después de su casamiento. Sus maldades le hicieron tan odioso al pueblo y al ejército, que fue asesinado en el gimnasio algunos días después. Reinado de Ptolomeo XI AULETES, 80-52. Entonces se extinguió la familia legítima de los Lágidas, y solo quedaron para sostener esta dinastía los 2 hijos naturales de Solero. Los 2 fueron coronados. Ptolomeo de Chipre reinó en la isla de este nombre, la cual fue después reducida a provincia romana por Catón, 57. Ptolomeo Auletes, tocador de flauta, fue llamado al trono de Egipto. Era rey sin energía y sin vigor, que no se distinguió más que por su pasión desordenada de tocar la flauta. En vano trató por largo tiempo de hacerse reconocer rey por los romanos. Aún en Roma se hablaba de usurparle sus estados. Los censores Catulo y Craso propusieron en el Ario 65 hacer tributario el Egipto. El tribuno Rulo quena al ario siguiente que se le comprendiese en una ley agraria en el número de las posesiones de la República. Sin embargo, Auletes compró por 6.000 talentos, que dio a Pompeyo, el título de rey y aliado de los romanos, 59. Pero para reunir esta inmensa cantidad, abrumó con acento agudo sus súbditos con exacciones tan escandalosas que le desterraron. En su destierro prometió a Sabinio, gobernador de Siria, 10.000 talentos y por este medio obtuvo que se le restableciese en el trono, en el cual se sostuvo hasta su muerte, haciéndose aborrecer por las proscripciones que lanzó contra los más ricos súbditos de su reino, para proporcionarse el dinero que había prometido a su nuevo bienhechor. Historia antigua, 193. Cleopatra, promo 12, 52-47. Este miserable príncipe, que mendigó así por todas partes un apoyo para su corona, dejó reconocidos 4 hijos. La célebre Cleopatra, de edad de 17 años, Ptolomeo Neuteros y Arsinoe. Dispuso que le sucedieran Cleopatra y Dionisio a quienes había hecho se desposasen, y puso a los otros 2 bajo la protección del pueblo romano. Habiéndose suscitado disensiones entre Cleopatra y su hermano, esta princesa salió de Egipto y fue a buscar socorros a Siria. Hallábase organizando tropas en este país cuando el vencedor de Farsalia desembarcó en Alejandría. Usar quiso constituirse juez de las querellas que turbaron la unión de Ptolomeo XII y de su hermana, y habiéndolo sabido Cleopatra, salió personalmente al encuentro del ilustre conquistador, y le sedujo con sus atractivos. Ptolomeo XII exclamó que sus derechos se hallaban defraudados, e incité al pueblo de Alejandría a sublevarse. César solo tenía a su disposición 3.000 romanos. Pero su valor le basté para triunfar del populacho de Alejandría y de los 22.000 egipcios que le opuso el general Aquilas. Quemé su flota temiendo que cayese en poder de los alejandrinos, y, este incendio destruyó la biblioteca formada a tanta costa por los Ptolomeos. Dionisio vencido se ahogó en el Nilo. Cleopatra. PTOLOME 013, 47-29. Al salir de Egipto, dividió César el trono entre Cleopatra y Ptolomeo XIII Neuteros, su segundo hermano, el cual era un niño que no debía causar recelo alguno a esta princesa. No obstante le hizo envenenar, y se puso directamente bajo la dependencia de César, 44. La muerte de este dictador obtuvo por los mismos medios el favor de Antonio, y se capté de tal modo el ALMACEN de la juventud, espíritu y el corazón del triunviro, que sus encantos contribuyeron poderosamente a su derrota, apartándole de sus verdaderos intereses y enervando su valor. Ella misma fue testigo de los últimos momentos de Antonio, y para no servir de adorno al carro triunfal de su vencedor, lid la muerte. No se sabe de cierto cómo / cometió este último crimen.
Se ha repetido muchas veces que se hizo traer un áspid en un cesto de higos cubiertos con hojas, le presentó su brazo desnudo, y murió de la picadura. Sea lo que fuere, Octavio la hizo enterrar cerca de Antonio con toda la magnificencia debida a su rango. 29. Con ella se extinguió la dinastía de los Lágidas, la cual duró 294 años poco más o menos. Los hijos que tuvo de Antonio no le sucedieron, y el Egipto fue declarado desde entonces provincia romana. Siria. Reinado de Slsco I Nicator, 311 a 9. 8 y. Solo resumiremos aquí muy sucintamente la vida de Selenco I, cuyas hazañas hemos visto ya en la historia de los sucesores de Alejandro antes de la batalla de Ipsus. Arrio le coloca en el primer rango entre los generales de Alejandro, y fue el que entre todos ellos reunió mayor imperio. En tiempo de la regencia de Perdicas tuvo el mando de la caballería, y en el de la de Antipater obtuvo el gobierno de Babilonia, 325. Después de la derrota de Eumeno, 315, la ambición de Antígono le obligó a huir. Fue a refugiarse a la corte de Ptolomeo en Egipto, y después de la victoria de este príncipe contra Demetrio Poliorceto en Gaza, 3121. Volvió a entrar en Babilonia, y fundó su dinastía. La era de los Seleucides principia en esta época, 311. Desnuesen. Mijerte. D. Cleopatra. Historia antigua. 195. Treg la Media y la Susiana a Antígono, se hizo dueño de todo el país comprendido entre el Éufrates, el Indus y el Oxus, y en el año 307, siguiendo el ejemplo de todos sus rivales, tomó el título de rey. Reinado de Antioco Sotero, 281 a 261. La decadencia del reino de Seleuco principió inmediatamente después de su muerte. Su dominación se extendió sobre una multitud de pueblos diversos que el esplendor de su genio y la energía de su poder pudieron tener reunidos un instante, pero que debían tratar de recobrar su nacionalidad tan luego como no estuviesen seducidos por el mismo prestigio y sostenidos por un vigor igual. Así sucedió precisamente en tiempo de su hijo y primer sucesor Antíoco. Este príncipe comenzó por hacerse despreciable, uniéndose con el asesino de su padre, y dando a Pirro, cuñado de Serauno, la mano de su hija. Un gran número de ciudades que se habían puesto bajo la protección de Seleuco desconocieron su soberanía. La Bitinia, bajo el gobierno de su rey Nicomedes, se declaró independiente y resistió victoriosamente a sus generales. No pudo impedir que Filitero principiase a fundar el reino de Bizancio, y se vio obligado a ceder la Macedonia a Antígono de Goni. REINDODANTIOCO2 Teos, 262 a 247. Antíoco II, a quien los milesios llamaron Dios, porque les había libertado de la tiranía, estaba muy lejos de tener las virtudes de un hombre. Sin valor y sin energía, fue desgraciado en todas sus empresas. Así es que en vano trató de tomar a Bizancio. Los habitantes de Heraclea, enemigos jurados de los Seleucides, le obligaron a renunciar a su designio. La influencia de su mujer la Odisea le comprometió fuera de propósito en una 496. ALMACEN de la juventud. Guerra contra el Egipto. Después de vanos esfuerzos aceptó la paz, se casó con Berenice, hija de Filadelfo, y repudió a la Odisea, 969. Pero no tardó en sentirlo, y después de la muerte del rey de Egipto, la volvió a llamar con acento agudo la corte. La Odisea, para prevenirse contra la inconstancia de este monarca afeminado, le hizo envenenar, y no descubrió su muerte sino cuando tuvo asegurado el trono para su hijo Seleuco. 9. 47. EINADO de Seleuco. 3. CALINICO 6 El victorioso. 247, 297. A pesar de este pomposo título con que este monarca se envanecía, todo su reinado fue fecundo en guerras muy desastrosas. Habla subido al trono por un parricidio, y naturalmente sublevó contra él la mayor parte de sus súbditos. Habiendo añadido a esta primera maldad el asesinato de Berenice y de su hijo, este nuevo atentado indignó igualmente los egipcios.
Ptolomeo Jai Evergeto, que ocupaba entonces el trono de los Lágidas, invadid su reino hasta más allá del Éufrates, y acaso habría echado abajo la dinastía de los Seleucides, si no hubiese sido llamado al interior de su país por una sedición. La Odisea cayó en poder del vencedor, y sufrió el castigo merecido por sus crímenes. Reinado de Seleuco III CERAUNO. 6 El Rayo, 297 a 224. Mereció mucho menos ser llamado el Rayo que su predecesor el título de vencedor. Este príncipe era de una inteligencia limitada, de una salud débil, incapaz de forjar un plan y mucho más impotente para ejecutarlo. Aqueo, su tío materno, le hizo sacar la espada contra el rey de Pérgamo. Pero murió del veneno que le dieron dos de sus oficiales, Nicator y Apaturio. Cuando se puso en marcha, la monarquía de los Seleucides hubiera podido ser destruida en este mo. Historia antigua. 197. Mento por Eumeno, si Aqueo no hubiese prevenido por su actividad y energía todos los desórdenes que podía ocasionar la muerte de Serauno. En tan difíciles circunstancias, el pueblo y el ejército le ofrecían el poder soberano. Pero tuvo la generosidad de rehusarlo y entregarlo al heredero legítimo de Serauno, su hermano Antíoco el Grande. Primeros actos de ANTIOCO2. 224 a 222. Tan pronto como Antíoco tomó posesión de la corona, eligió para ministro suyo al Cario Yermías, y se descargó en el de los cuidados del gobierno. Al mismo tiempo envió a la Alta Asia a los dos hermanos Molón y Alejandro. Molón debía gobernar la Media, y Alejandro la Persia. Su bienhechor Aqueo quedó encargado de continuar la guerra, y de hacer volver a entrar bajo la dominación de Antíoco todas las provincias que sus predecesores han perdido. Pero todos aquellos oficiales que creía dignos de su confianza, y a quienes había colocado en el primer rango, se sublevaron contra él. Revolución en la Alta Asia, 222 a 220. Alejandro y Molón, sátrapas de Persia y de Media, no quisieron reconocer su autoridad. Sedujeron a los gobernadores que los rodeaban, sublevaron toda la Alta Asia, y se prepararon para resistirle. Yeriñas, al recibir esta noticia, envió contra Molón dos grandes ejércitos, los cuales fueron destruidos sucesivamente, y los rebeldes se adelantaron hasta el Tigris, ocupando la Babilonia y la Mesopotamia. Asustado Antíoco, quiso entonces ponerse a la cabeza de sus tropas para combatir en persona contra los enemigos de su poder. Pasó el Tigris, y se acampó en la provincia de Apolonia, en la que encontré R6 las tropas de Molón. El orden que allí reinaba inspiraba 198. ADUCEN de la juventud. Las más legítimas presunciones en su favor. Pero la traición suplió en este momento decisivo a la debilidad de Antíoco. El ala derecha de los rebeldes se pasó toda bajo sus banderas, y Molón, desesperado, se traspasó con su misma espada. Re por 101. 1. CION de Aqueo, 9. 20 a 215. Hermias, que acaso favoreció secretamente la revolución de Molón, esperaba que Antíoco estaría mucho tiempo ocupado en la Alta Asia, y concibió un plan de venganza y crueldad que se proponía ejecutar contra todos sus enemigos y rivales, mientras que dispusiera del poder soberano. Este vil cortesano, ofuscado por la virtud de Aqueo, llegó a representar al rey que este fiel gobernador era su más peligroso enemigo. Supuso una correspondencia entre él y el rey de Egipto, y pidió su muerte. Aqueo, no viendo otro medio de salvarse que la rebeldía, se proclamó rey de Asia. A la verdad, Antíoco, al volver de su expedición contra Molón, quedó desengañado con respecto a Hermias por su médico Apolofano, y le hizo asesinar. Este cruel atentado regocijó a la nación, que se vio libre de un tirano, pero no calmó la rebeldía inquietadora de Aqueo en el Asia anterior. Antíoco no creyó sin duda que este negocio era de tal asterisco importancia que debiese concentrar sobre aquel punto todas sus fuerzas. Encargó de ello a uno de sus generales, y durante este tiempo atacó personalmente al Egipto, que tenía por rey al débil Ptolomeo Filopator.
Pero la derrota que sufrió en Rafia, 216, y los incesantes progresos de Aqueo le obligaron a firmar la paz con los egipcios, y a dejarles la Coelesiria y la Palestina que al principio habían caído en su poder, 217. Enseguida dirigió sus fuerzas contra Aqueo, se unió a Eumeno, rey de Pérgamo, quien temía